Entonces estábamos diciendo que Jesús habla de un reino de tres maneras diferentes. Habla de un reino ya existente en el pasado, habla de un reino como presente y un reino futuro. Vamos a ver, el reino como pasado ya existente está en Lucas 13:28. Dice: allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Mateo 8:11: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de Dios. Habla como un reino como presente y dice, el reino de Dios, decía, está en medio de vosotros. Ya lo vimos que es Lucas 17:21, ni dirán, helo aquí, helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Así que el reino de Dios es una realidad en el presente, aquí y ahora. Y habla de un reino de Dios como futuro, porque Él enseñó a orar por la venida del reino en esta su propia oración. Cuando dice, venga a nosotros o venga a tu reino. Luego entonces, ¿cómo puede ser un reino pasado, presente y futuro a la vez? ¿Cómo puede ser el reino al mismo tiempo algo que existió, que existe y cuya venida estamos obligados a pedir? El reino de Dios puede ser pasado, presente y futuro, todo al mismo tiempo. Veamos por qué. Fíjense, número 1, cualquier persona que en cualquier momento de la historia hizo perfectamente la voluntad de Dios, estaba en el reino. Número 2, cualquier persona que hace la voluntad de Dios está en el reino, o sea, en el presente, está en el reino. Y número 3, como el mundo está muy lejos de ser un lugar en que la voluntad de Dios se haga perfecta y universalmente, la consumación del reino es todavía en el futuro y es todavía algo por lo que debemos orar. Estar en el reino es obedecer la voluntad de Dios inmediatamente. No es así como que, a ver, espérame tantito, déjame lo pienso, si puedo lo hago, si me da tiempo. No, es hacerla inmediatamente. Es una cosa que tiene que ver primeramente con nosotros. El reino es un hecho, la cosa más personal del mundo. El reino viene solo cuando uno de nosotros hace propia y personal la decisión de hacer la voluntad del Señor. Orar por el reino es pedir que nosotros nos sometamos totalmente nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Que nuestro alimento sea hacer su voluntad. La cosa más importante es la obediencia a Dios. Y más importante es que se haga su voluntad. Porque el reino de Dios representa el señorío de Dios sobre los seres humanos que voluntariamente lo reconocemos como Rey. El reino de Dios significa un nuevo orden de cosas bajo el control de la soberanía de Dios. Y bueno, decimos bajo la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? La soberanía de Dios es cuando nosotros reconocemos que no hay nada, que no hay otro Dios, ni hay alguien más grande que Él. La marca distintiva de los ciudadanos del reino de Dios es su sometimiento en obediencia al señorío de Cristo. Orar por el reino de Dios significa también orar para hacer retroceder las fuerzas de las tinieblas que controlan este mundo. Cuando Jesús pronunció venga a tu reino, no estaba pensando únicamente en un reino mesiánico, sino que estaba invitando implícitamente
a establecer su reino en el corazón de los hombres. Incluye que la soberanía divina, el gobierno de Dios, se haga cargo de nuestra vida, que el reino de Dios ocupe el lugar primordial, que su soberanía se haga suprema en nuestra vida privada y personal presente. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Decía yo al principio, es una frase que a veces pronunciamos con demasiada ligereza, sin que realmente se entienda lo que estamos diciendo, y mucho menos que lo sintamos. Si no lo entendemos, pues ¿cómo lo vamos a sentir? La gran mayoría no está dispuesta a renunciar a uno mismo o abandonar creencias u opiniones a favor del Rey de Gloria. Y lo vemos cuando a alguna persona a veces le hablamos del Señor y lo primero que nos dicen, ya me quieres cambiar mi religión. Tú con tu Dios y yo con el mío. Lo que no saben que Jesús es uno, Dios es uno, es el mismo. Pero esas son las respuestas. Cuando decimos, venga tu reino, es porque estamos dispuestos a entregar la conducción de nuestra vida a Él. Estamos dispuestos a dejar de resolver nuestros propios asuntos, a abstenerme de tomar mis propias decisiones, a fin de permitir que el Espíritu Santo de Dios, que mora en mí, tome las decisiones. Eso es sometimiento, eso es lo que significa cuando nosotros decimos venga tu reino. Y Pablo lo recalca en 1 Corintios 3:16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y en 2 Corintios 6:16 y 18, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Por qué vosotros? Porque vosotros sois templo de Dios. De manera que cuando Cristo pronunció venga tu reino, veía al ser humano como un templo, una morada, una residencia, una casa, una habitación, como le quieran llamar, pero es templo de Dios. Una relación así constituye un honor al contarse entre los ciudadanos del reino celestial. Es probable que no seamos conscientes de quién es el que ha establecido su reino, su casa, su residencia dentro de nosotros y que mora dentro de nosotros. Es justamente el representante de Cristo vivo y resucitado. Un penetrante sentido de la presencia de Dios dentro de nosotros puede cambiar toda nuestra vida, alterar nuestras actitudes y dirigir todas nuestras actividades. Ya dijimos que somos templo, que somos habitación, casa de Dios. No somos reyes en nuestro propio castillo. No somos más el portero, no somos más el conserje. Somos el templo, la casa de Dios. Debemos asegurarnos que no entre nada que puede dañar o ofender a nuestro soberano, a nuestro Dios. Por eso, fíjense de lo que tenemos que tener cuidado. Tendré cuidado de que no como o bebo, no permitiré drogas, alcohol, cigarro, no permitiré nada que pueda dañar o ofender a nuestro Señor. Y lo mismo es para la mente, las emociones. Debemos cuidar y controlar lo que vemos, lo que leemos, de modo que el alma no se distorsione a causa de lo que entra por nuestros ojos. Tendré cuidado con lo que escucho, conversaciones, música, programas de radio que seguimos. Deben ser cuidadosamente seleccionados de manera que no contamine el reino de Dios dentro de mi mente, mis emociones y mi voluntad.
Y en esta parte tiene que ver mucho esta parte de conversaciones, porque a veces la palabra es bien clara y dice que no debemos levantar falso testimonio o que no debemos andar chismeando, porque así dice, no debemos ser chismosos. Y a veces decimos, pues si yo nomás estaba ahí, pero yo no dije nada. Pero el hecho de prestar oídos, de estar ahí, ya estás participando dentro de, ya estás dando pie a que esa conversación continúe. Se me acabaron los 10 minutos, continuamos.